Muy buenas a todos. Bitcoin el día de hoy sigue manteniéndose cerca de los $66,000. Podemos observar que el precio está concentrándose por encima de la zona de volumen que nosotros habíamos platicado desde hace días en un gráfico diario, pero principalmente vamos a concentrarnos en esta temporalidad gráfico de 4 horas debido a que, bueno, han pasado varios días, el precio hemos notado que ha continuado con este retroceso, el cual a nivel gráfico podemos observar que se ha mantenido muy cerca de la media de 10 periodos. Lo podemos observar aquí, la media color azul. También podemos observar que nuestro ADX en este punto se encuentra por encima del punto 23. Podríamos considerar de que a nivel gráfico nos podría indicar que este movimiento está tomando fuerza. Sin embargo, si nosotros nos movemos aquí a CoinMarketCap, recordemos que aquí tenemos toda esta información, vemos que la capitalización ha seguido manteniéndose por encima de 1.30 trillones. Esto le hemos estado dando seguimiento, pero lo importante, el volumen el día de hoy ha disminuido cerca de los 16 billones. Si tú recuerdas, días anteriores estaba concentrándose por encima de los 20 billones. Este volumen continuaba siendo alto, por lo cual nosotros no podíamos especular que el precio pudiera rebotar. Sin embargo, en este punto estamos notando que, bueno, principalmente el volumen ha disminuido y esto es bastante importante para que nosotros podamos incorporarnos al alza en el movimiento. Ahora, recordemos, en el gráfico diario hay que tener en cuenta estas dos perspectivas. Gráfico diario, nosotros tenemos un soporte, el cual se encuentra cerca de los $63,000. Aquí esto ya lo hemos marcado con una línea color amarillo, pero recordemos que dependiendo de la temporalidad, los movimientos pueden variar, ¿ok? En este punto gráfico diario nosotros vamos a mantener el mismo escenario. Recordemos que esta proyección que hemos dejado en esta temporalidad es para el fin de mes, ¿ok? Estamos hablando que cerca del 25 a 30 de junio es para que el precio esté llegando cerca de estos niveles. Si nos regresamos a la temporalidad de 4 horas, aquí el precio puede moverse de diferente manera. Es decir, durante estas 2 semanas para que terminemos este mes, el precio puede estar fluctuando y realizando movimientos tanto a la baja como a la alza, como se ha venido moviendo aquí anteriormente. Por lo cual, en este punto, el día de hoy estamos notando que el precio no ha continuado bajando, y una de las razones principales es porque es día sábado. Nosotros sabemos que normalmente los días sábados la volatilidad suele disminuir drásticamente, entonces debemos de estar bastante atentos conforme a lo que es el volumen, ya que el volumen, si sigue manteniéndose el día de hoy así y la capitalización no disminuye por debajo de 1.30 trillones, estaríamos hablando que para esta semana que se aproxima el precio podría estar realizando un rebote cerca de la media de 180 periodos, es decir, un tipo de movimientos como esto. Pero ojo, el precio más bajo actualmente no son los $66,000, porque normalmente siempre suelen darse liquidaciones antes de que el precio continúe subiendo. En este punto vemos que el precio está manteniéndose en ese punto. Aún así existe la posibilidad de liquidación. Estamos hablando de un movimiento volátil a la baja, llegando cerca a los $64,600. Es decir, durante el resto del día de hoy, inclusive mañana domingo, el precio podría estar retrocediendo de una manera rápida, ojo, una manera rápida, cerca de los 64,600, para en este punto ahora sí tener un rebote más allá de la media de 10 periodos, el cual podría estar terminando cerca del día martes. Una vez en este punto el precio, podríamos estar hablando de que si llega a romper nuevamente, dependiendo la capitalización que se esté manejando en el momento, pero la probabilidad más alta es de continuación bajista, es decir, que posterior a este rebote que pueda estarse dando el día lunes o martes, el precio nuevamente vuelva a retroceder a este punto y nuevamente romper y acercarse ahora sí al precio más bajo, cerca de los $63,000 proyectado ya hace unos días, lo cual en un gráfico de 4 horas terminaría viéndose una especie de movimiento de esta manera. Pero en un gráfico diario, si nosotros nos movemos al gráfico diario, el movimiento continúa siendo de retroceso, ¿ok? Eso es lo que quiero que se comprenda. Dependiendo de las temporalidades, el movimiento puede variar, pero en un gráfico diario sigue siendo bajista. En un gráfico de 4 horas, el movimiento puede ser de rebote en las próximas 24 a 48 horas. Así que hay que estar preparados. En todo caso, si queremos operar esto en futuros, queremos agarrar una operación a la alza en largo, en long, o llegarlo a operar en spot, ya que este movimiento podría alcanzar una volatilidad al alza de 5% aproximado, inclusive un poco más, si es que tú lo deseas operar. Pero bueno, recuerda, aún así, el riesgo sigue siendo bastante alto. Una recomendación sería no invertir un 100% en este punto. Como siempre lo recomiendo, no invertir un 100% porque puede ser una pésima idea, ¿vale? Entonces, durante las siguientes 24 horas, en un gráfico de Bitcoin de 4 horas, vamos a dejarlo como un movimiento de retroceso, simplemente un movimiento volátil, la velita. Pues en este punto vamos a esperar la velita para poder incorporarnos, ya sea en spot o en long. En mi caso, yo voy a intentar operar este movimiento en un gráfico de 4 horas, siempre y cuando el precio llegue a tocar cerca de los $65,000, ¿ok? Si el precio no retrocede a esos niveles y de aquí hace el rebote, pues prácticamente este movimiento sería no operable porque la volatilidad al alza es demasiado corta. Estamos hablando que sería de un 2%, máximo un 3%, lo cual para nosotros es un movimiento que no es lo suficientemente rentable, ¿ok? Para poder operar este tipo de movimientos tendríamos que esperar que el precio retroceda un 2-3% más para poder incorporarnos, o al menos así es como
como yo lo estoy observando, ¿vale? Esto es mediante especulación. Vamos a esperar que realice ese tipo de movimientos durante las siguientes 24 30 horas del día de hoy a mañana, y una vez que el precio se llegue a encontrar cerca de los $65,000, vamos a ver cómo se está moviendo el volumen, ya que esto es bastante importante. El volumen, vamos a esperar que disminuya un poco más, acercándose a los 15 billones para poder confirmar este movimiento, ¿ok? Al menos así lo tenemos hasta el día de hoy en Bitcoin. Un posible rebote en gráfico de 4 horas se aproxima, pero la entrada está por debajo de los $66,000, ¿ok? Los $66,000 no es un precio en este punto para poder incorporarse, al menos así es como lo estoy observando. En el gráfico diario vamos a mantener la misma perspectiva, vamos a esperar a que llegue a retroceder por los $63,000 para llegar a operar esta temporalidad, un movimiento un poco más amplio que ya hemos platicado que debería ser tipo así, ¿ok? Esto en un gráfico diario, pero esto es hasta fin de mes, ¿vale? Vamos a pasar aquí al Total 2 también a revisarlo. Vemos que en este punto continúa con la disminución de capitalización, vemos que está llegando a 1.055 trillones. Nosotros esperamos que la capitalización en el Total 2 se acerque a 1 trillón, ya que llegando a 1 trillón es donde se encuentra el soporte fuerte, entre comillas, lo cual haría que las demás criptos puedan realizar un rebote, pues estamos hablando mayor a 5%, cerca de 7-8% inclusive, ya que la mayoría de las criptos han continuado con este retroceso, continúan disminuyendo en su capitalización y evidentemente en el precio. Lo bueno de este tipo de movimientos es de que pues se acercan los trades en gráficos de 4 horas, ¿vale? Que es lo importante para poder estar un poco más al día y también poder operar en futuros al alza, que considero que es bastante más importante e interesante que estar operando a la baja en estos puntos. Entonces en el Total 2 lo tenemos yo creo que claro, vamos a esperar un poco más a ver si vuelve a retroceder la capitalización cerca de 1 trillón, y en cuanto a Bitcoin vamos a esperar de que haga este tipo de liquidaciones o de mechazos a la baja, llegando cerca de los 65,000 o 64,600 dólares, y en estos puntos pues bueno, ya es razonable poder incorporarse siempre y cuando no lo hagas con un 100%, vuelvo a repetir, para intentar operar este tipo de movimientos, llegando nuevamente a estos niveles o esta zona de volumen cerca de los 67,000, 68,000 dólares, es para comenzar a cerrar y tomar ganancias, ya que el precio nuevamente tiene intención de continuar retrocediendo en temporalidad gráfico semanal, para poder darle continuación y seguimiento a lo que es el rango en el semanal, ¿vale? El rango en el semanal, recuerda que está desde los 72,000 hasta los 58 aproximado, pero la volatilidad puede inclusive alcanzar hasta los 52,000 dólares. Con ello, eso debes de tenerlo presente y no precipitarte a realizar compras en puntos altos, principalmente, bueno, en spot no hay tanto problema, porque en spot puedes llegar a esperar y poder salvarte de ese tipo de movimientos y salir sin ningún centavo de pérdida, pero en futuros, pues bueno, ya sabes que existe el gran riesgo de liquidación, y una vez que te liquidan, ahí es donde vienen los problemas, porque te quedas sin capital y después ya no puedes continuar operando, ¿vale? Al menos así lo estamos viendo, gráfico de 4 horas, el precio actual no es operable, vamos a esperar un poco más y vamos a pasar aquí a la información de Bitcoin Holders. Vamos a estarle dando seguimiento a esto. El día de hoy vemos la información del día de ayer, 14 de junio, nuevamente han continuado las ventas, puedes observar, las ventas han continuado en una que otra de estas compañías. Sin embargo, BlackRock, bueno, BlackRock vemos que no ha hecho ningún tipo de venta, desde la última semana no ha hecho ningún tipo de venta, al contrario ha continuado comprando. En este punto vemos que ya posee más Bitcoin que inclusive el mismo Grayscale, que comenzó con más de 621,000 Bitcoins, en este punto ya posee cerca de 305,000, menos de la mitad, y el que tiene más poder en este punto es BlackRock, como se esperaba, ¿ok? Mucho ojo con eso. De igual manera, el flujo que se estaba moviendo de los ETFs vemos que ha disminuido, menos 2,900, el promedio ya está en 2,557. Esto es muy interesante porque si continúa disminuyendo el promedio así como lo está realizando, recuerda, entre menos sea el promedio cuando llegue al dip o a los puntos más bajos Bitcoin, estamos hablando cerca de los 50,000 dólares, se van a comenzar a realizar demasiadas compras masivas, lo cual, teniendo un flujo promedio bastante bajo, el precio va a terminar reventando, y en Bitcoin en un gráfico semanal vamos a poder observar esos mechazos de los que hemos estado hablando, semejantes a lo que vimos el pasado, bueno, aquí lo tenemos, el pasado abril, terminando abril, se generó este enorme mechazo, por lo cual estamos hablando de que posiblemente en julio estaremos viendo otro tipo de esos mechazos y el precio recuperándose de una manera bastante rápida, ¿ok? También vamos a darle seguimiento aquí en el semanal porque, bueno, se acercan los precios buenos para poder realizar compras o para poder realizar el total de tus compras, para poder operar esta temporalidad adecuadamente, ¿vale? Entonces, gráfico semanal, ya sabemos los soportes, puntos más bajos. Gráfico diario, vamos a seguir esperando, muy probablemente a final de este mes, cerca de los 62,000 o 63,000 dólares. Y gráfico de 4 horas, vamos a estar esperando lo que es el día de hoy, las próximas 30 horas aproximadamente, cerca de los 65,000 o 64,600 dólares para poder incorporarse. Recuerda, nunca es buena idea operar con un 100%, siempre debes de tener una estrategia y una buena administración de tu capital. Esto es lo que tenemos por el día de hoy, espero la información te sea de ayuda. Sin
Sin más, nos escuchamos a la próxima.